Si existen, cuando nosotros hablábamos de los supuestos, teníamos entrega inmediata, demanda constante, teníamos el tiempo limitado para el periodo de análisis. Bueno, eh, en algunos casos hemos visto alguna posibilidad de incorporación de costo de rupturas, el modelo con reprovisionamiento uniforme o el modelo con descuentos. Bueno, es decir, variando el precio en ese caso. Ahora, ¿qué pasaría si en realidad la entrega no puede ser inmediata, no pudiera ser inmediata? O sea, que tuviéramos un retardo en la entrega. Normalmente, si el proveedor tarda 1, 2, 3 días en entregarnos la mercadería, deberíamos identificar en esa situación qué momento deberíamos identificar en el momento como momento de hacer el pedido. El tema es que cuando tenemos un retardo de la entrega, nosotros no podemos decir, y bueno, 2 días antes que se me acabe la mercadería, hago el pedido. Lo que tendría que hacer es ver a cuánto equivale ese tiempo de retardo para poder adelantarme en ese pedido. Es decir, si va a tardar 2 días en entregarme la mercadería, tendría que ver a cuánto stock equivale para tener el tiempo de espera necesario hasta que me llegue esa mercadería. Entonces, eso justamente le llamaríamos tiempo de adelanto, y nos serviría para calcular lo que llamaríamos nivel de reorden. El nivel de reorden, justamente como lo pueden ver ahí en pantalla, sería el nivel de inventario en donde me identificaría el momento en que yo debería realizar el pedido. Por ejemplo, voy a hacer un pequeño gráfico acá. Si tenemos el modelo CEP, ¿qué pasaría? Si va a tardar, el pedido viene completo, ¿no? Pero si yo necesito que la mercadería llegue en el momento que se me acaba el pedido y van a tardar 2 días, lo que tendría que hacer es ver qué pasa 2 días antes, cuánto tenía almacenado en ese momento, e identificar a ese valor como el nivel de reorden que necesitaría. El problema del nivel de reorden está dado en función de si es un tiempo cierto o es un tiempo aleatorio. Por ejemplo, si siempre tarda 2 días, bueno, regio, calculo el valor. Ahora, ¿qué pasa si a veces tarda 2, otras veces 3, otras veces 1, otras veces 4? En general podríamos decir, ¿qué pasa si la distribución fuera uniforme para el tiempo de ese retardo en la entrega? Bueno, en general tendríamos que decir, la primera clasificación sería trabajar con tiempos ciertos o trabajar con tiempos aleatorios. Si los retardos son con tiempos ciertos, quiero avanzar acá en la... Estaríamos en un periodo de adelanto determinista. Acá, simplemente lo que tendríamos que hacer es identificar cuál sería la tasa que me demandarían por unidad de tiempo, y justamente en base a esa tasa tendría que ver cuánto tiempo tendríamos como retardo. El tiempo lo llamaríamos tau, sería el tiempo o el retardo que tendríamos en la entrega. Normalmente describimos a tau como un tiempo que multiplicado a la tasa de demanda por unidad de tiempo nos va a dar justamente la cantidad que tendríamos que pedir, que tendríamos que tener almacenada en el momento de hacer el pedido. Como habíamos visto antes, o sea, el tiempo de retardo estaría asociado a... eventualmente, ¿qué podría pasar? Y que el tiempo de retardo fuera mayor al tiempo o el tamaño del lote, al tiempo equivalente al tamaño del lote.
Supongamos que tuviéramos varios lotes. Si supongamos que el retardo fuera, vamos a decir, por ejemplo, 5, y el tiempo del lote fuera 3. ¿Qué quiere decir eso? Y eventualmente lo que podría pasar es que si yo quiero que llegue en el momento de al finalizar el segundo lote, o sea, si yo creo que, porque tengo un retardo de 5, lo que tendría que ver es si este 5 es mayor al t sub 1, en este caso estaríamos hablando de un t sub 1 igual a 3. Entonces, como es mayor, tendría que ver un lote pendiente y 2 días adicionales. Entonces, en base a ese 2, acá calcularía el valor de x. X en este caso me quedaría eh, bueno, h, no tengo el número, pero h por 2. Entonces, de esa forma calcularía el valor es con lotes pendientes. Y si no, directamente x igual a h por tau. Supongamos que acá tuviéramos un t de 6 días y acá tenemos 5 días. Quiere decir que acá nos quedaría h por 5 directamente. O sea, dependiendo de la única situación extraña que podríamos tener es la cantidad de lotes pendientes que se me podrían llegar a presentar para esta situación. Si no, el proceso de cálculo sería bastante simple. Este sería si trabajamos con el modelo sin ruptura. Ahora, si, si el modelo fuera con ruptura, no me dio tiempo para el micrófono. Si el modelo fuera con ruptura, lo único que tenemos que ver es si el retardo se produce antes o después de que empezó la ruptura. Es decir, tendríamos dos posibilidades. El tiempo que caiga, este sería tau, ¿no? Antes, a ver, ¿qué pasó? Estaba viendo el gráfico. Acá le metí un gráfico en los dos lados, ¿no? Eh, Bien, acá tendríamos que tener en cuenta. En general no hay problema con eso. La forma general de tomarlo. O sea, supongamos que yo hubiera tenido acá el tiempo de retardo. O sea, en una estaría necesitando calcular el X y en el otro estaría necesitando calcular también el X. Pero el X estaría ubicado acá. Entonces, en algunos casos tendríamos que ver que el tiempo de retardo es menor al tiempo de ruptura. En ese caso nosotros vamos a estar buscando cuántas unidades en ruptura deberíamos tener almacenadas o almacenadas en ruptura en el momento de hacer el pedido. Y en el otro caso, cuando el tiempo de retardo es mayor al tiempo con ruptura, tendríamos que ver cuántas unidades tendríamos que tener en stocks.
En ambos casos, lo único que tenemos que hacer es justamente ver la diferencia de tiempo. O sea que para calcular la cantidad a pedir, lo que tendríamos que ver es eh, justamente el, el tiempo de retardo menos el tiempo en ruptura, y eso lo calcularíamos, lo multiplicaríamos por la tasa, en este caso de demanda, ¿no? Ahora, fíjense que si tau es menor a T3, este valor me daría negativo. Entonces, supongamos que el tiempo de ruptura fuera 5. El tiempo de stock fuera 6. O sea, el tiempo entre pedidos sería 11. Ahora, si tau fuera 3, acá tendríamos 3 menos 5 me daría menos 2. Por h, este x me estaría dando negativo. En realidad, en valor absoluto sería la cantidad positiva en ruptura que se nos presentaría. Ahora, por otro lado, en el caso de tener que eh, el tau fuera mayor, en este caso tendríamos mayor al tiempo con ruptura, ¿no? Haríamos t en menos de 3, pero tendríamos cantidades positivas, en este caso, de días, multiplicado por h, me estaría dando justamente la cantidad positiva en stock. De cualquiera de las dos formas sería la misma forma de calcular, solo que tendríamos que evitar tener los cálculos de los valores negativos en stock que podría llegar a presentarse. El proceso es similar, lo único que tenemos que ver es a cuánto equivale el tiempo. Y normalmente a cuánto equivale lo hacemos en relación a la tasa de demanda H que vamos a tener en cada periodo. Y bueno, y por último, el caso de reaprovisionamiento uniforme. En el caso de reaprovisionamiento uniforme, sería casi lo mismo, solo que acá tendría que ver si el periodo es en el periodo en donde solo demanda o si el periodo es en el periodo en donde se produce o demanda. Sí, hay que hacer una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque si el tau es menor a T5, es bastante fácil el cálculo, porque nosotros vamos a calcular justamente en base a la tasa de demanda para saber cuánto tendríamos almacenados en ese momento. O sea, acá estaríamos calculando el valor de X. Si tau es menor a T5, tau es menor a T5, el tiempo de retardo es menor a T5, directamente lo calculamos con el modelo sin ruptura. Ahora, el problema es que cuando tau es mayor a T5, tau es mayor a T5, surge el problema. ¿Por qué? Porque supongamos que acá tendríamos esto. Tendría que restarle T5 y la diferencia sería la cantidad de días en donde yo hubiera estado produciendo. O lo que sería más fácil sería, acá tendríamos, vamos a hacer el mismo cálculo. O sea, calculo el tiempo en que estuve produciendo. En este caso, ¿cómo calculo eso? Haciendo T1 menos tau. O sea, supongamos que acá teníamos 10 días entre pedidos, ¿sí? T1 días, supongo que tuviéramos. Supongo que T1 fuera 10. Y tau fuera 9. Y T5
fuera 7, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Como tau es 9, estaríamos en el periodo 9 mayor que 7, estaríamos en el periodo en donde estamos produciendo. Lo que tendría que decir es 10 menos 9 igual a 1, quiere decir que estoy en el momento en que produzco durante el primer día que produje, y estuve produciendo a una tasa A menos H, por lo tanto, almacenado, voy a tener eso por 1. Directamente veo qué tasa de almacenamiento tuve en ese periodo, que sería T1 menos T. Entonces, de esa forma, identifico cuál sería mi valor de X. Esta es la fórmula un poco más complicada, porque tendríamos dos cosas diferentes para hacer el proceso de cálculo. Las otras era bastante simple, porque todo solo dependía de la tasa de demanda. Bueno, y con eso, nos faltaría el modelo con variable aleatoria, que en realidad es bastante fácil. Por último, cuando tenemos demanda aleatoria, el tema va a ser que justamente tendríamos, por ejemplo, el retardo en la entrega va a ser aproximadamente normal, y bueno, con una media y con una desviación. Si, si tenemos esa media y esa desviación, en realidad lo que tendríamos que hacer es calcular, aplicando la distribución normal, los valores, ¿no? Si está en mi gráfico acá abajo, vamos a ver en este caso, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, vamos a hacer el dibujito, normalmente nosotros tendríamos un tiempo de retardo, que sería el tiempo medio, ¿no? Entonces, a este tiempo medio normalmente lo llamamos tau, tau medio, y tendría una varianza de tau. Ahora, este tiempo medio nos serviría para calcular la cantidad promedio. Ahora, el desvío nos serviría para calcular la desviación en cantidades. Ese desvío lo podríamos expresar de esta forma, y lo que tendríamos que hacer es, si en promedio tenemos que tener M unidades almacenadas para que no se nos acaben hasta que llegue el pedido, lo que tendría que hacer es pedir un poco más para tener un mayor nivel de confianza. Entonces, nuestro valor de X va a estar asociado justamente a cuántas unidades más yo quiero tener para que no se me produzca ruptura. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar, si queremos el 95% de confianza, entonces lo que estaríamos buscando es justamente el valor de Z correspondiente a 0,95. Y a eso multiplicado por la media, multiplicado por la desviación más la media, me estaría dando la cantidad. Por supuesto que esa cantidad la asociaríamos a el modelo correspondiente, si fuera el modelo con ruptura, modelo sin ruptura, o modelo de aprovisionamiento uniforme. Entonces, en el caso de tener el variable aleatoria, lo único que tendríamos que tener en cuenta es justamente el, el cálculo de el valor de X basado en las probabilidades con la distribución normal. Ahí tenían, en los ejercicios que habíamos visto, tenían un ejemplo, así que eso se lo recomiendo que se les en todo caso, porque, bueno, para no hacer tantos números de factores. Y con eso terminaríamos el especial, que serían los, o sea, sería
solamente aplicar el valor para la fórmula esta, ¿no? Entonces, bueno, y ya prácticamente estamos terminando el programa.